Hola amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas. Soy Misael Alexander y te invito a escuchar la impartición de la palabra de Dios. Oro al Señor para que esta palabra pueda afirmar, perfeccionar y edificar tu vida. A continuación, la impartición de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Aleluya. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu, tome nota, examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor traiga luz y entendimiento a nuestras vidas a través de su gloriosa palabra. Nos hemos dedicado, queridos hermanos, los últimos días, las últimas semanas, a hablar de este tema, la mente de Cristo, y cada día pues descubrimos más acerca de el mismo o de la misma palabra en la Escritura. Hemos podido ver que en nosotros existe la mente de Cristo por causa de haber recibido la nueva naturaleza que viene incluida la mente de Cristo en nosotros. Hablábamos el sábado pasado que en nosotros hay también un espíritu humano y hay una naturaleza también, ¿verdad?, que es humana. Y ese hombre natural, está hablando aquí el apóstol Pablo, que no puede discernir los pensamientos de Dios. Por más que quiera, el hombre carnal y el natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Todo tiene un orden y por eso siempre nosotros apelamos a la obra del Espíritu para que Él en nosotros pueda entender lo que Dios nos está hablando y también las cosas que nos ha concedido, porque aquí leímos en la última parte de este capítulo que Dios nos ha concedido la mente de Cristo para entender las cosas que Dios pues habla a través de su palabra
Y hoy vamos a ver la palabra de Dios desde la mente de Cristo. ¿Cuál es el significado que tiene la palabra de Dios desde mi mente natural y desde la mente de Cristo? Desde mi mente natural, pues a Cristo, el conocimiento que tengo acerca de Cristo es muy básico, mas desde la mente de Cristo es un conocimiento eterno. Y ya nosotros no vivimos de acuerdo a situaciones ni pensamientos temporeros o temporales, sino que a nosotros nos gobierna una realidad eterna. Dios dijo o dice su palabra que Dios colocó eternidad en nuestros corazones. Nosotros toda información que recibimos debe ser procesada desde la mente de Cristo. Dios se llevará una gloria mayor en todas las cosas que nos suceden a nosotros en la medida que procesemos todo desde la mente de Cristo. ¿Cuál es el problema que pasa? Que Dios habla y parece como que la gente no lo oye o parece que la gente no lo entiende. Es porque están procesando todo desde su naturaleza humana. De eso hemos hablado constantemente, pero nos viene bien poder repetir. Hay un principio poderoso que si usted gusta puede anotarlo, y es que la mente que más sea entrenada, mayor nivel de autoridad tendrá. La mente que mayor sea entrenada o que más sea entrenada, mayor nivel de autoridad tendrá. De ahora en adelante, amados, nosotros debemos proponernos entrenar aquella mente que debe gobernar. Por eso usted ve personas que reaccionan a los problemas tan distintos, a las circunstancias tan distintas. Eso va a depender de qué yo entreno, de qué yo alimento. Vemos personas que actúan de manera agresiva, actúan de manera pues pasiva. La diferencia es que nosotros entrenamos en muchas ocasiones. Si nosotros, amados, nos acostumbramos a entrenar el espíritu, esa naturaleza nueva, esa nueva mente que está depositada en nosotros, pues ella va a tener gobierno sobre todo lo que nosotros somos. Si nosotros somos personas que el día entero estamos alimentando la mente, pensando cosas como por ejemplo, ¿de qué yo voy a vivir? ¿Que me duele la cabeza? ¿Qué yo voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿De qué yo voy a vivir mañana? Déjeme decirle que hay una respuesta para usted ante esa interrogante. Dice la palabra del Señor: dile al justo que le irá bien. A veces nosotros nos preocupamos demasiado y todas las respuestas las tiene la palabra de Dios. Pero si yo veo la Biblia desde mi mente natural, lo que voy a interpretar de la Biblia es algo pasajero. Yo te quiero decir algo, amados, que tu realidad presente no es la realidad de Dios. Lo que tú vives en tu entorno no es la realidad de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que la mente de Cristo descodifica aquello que nosotros estamos viviendo y aquello que vamos oyendo y le da un nuevo sentido. Pero eso es cuando nosotros estamos alineados a la realidad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Son otras preguntas. ¿Qué me va a pasar? Tengo un dolor aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra mente se va acostumbrando a vivir asustado. Entonces vivimos días grises, metidos muchas veces en una congregación, esperando que Dios haga algo. Y hemos hablado y hemos repetido hasta el cansancio que usted no viene a congregarse esperando que Dios haga algo. Nosotros nos reunimos para hablar de lo que ya Dios hizo, lo que ya Él ha hecho en nosotros, lo que Él nos ha concedido en Cristo, porque nosotros tenemos todas las cosas, es en Cristo, pero para poder estar en Cristo debe ocurrir algo primero, y es algo que a ninguno de nosotros nos gusta, y a mucho menos el alma, que es la muerte. Estoy hablando de una muerte física, no se asuste. Estoy hablando de una muerte a nuestra voluntad. No espere en la vida que algo le suceda, que cosas le sucedan. A usted, digo lo que dice alguien, no le debe suceder algo, a usted le debe suceder alguien. ¿Y ese alguien quién es?
es Cristo Jesús. Entonces la palabra dice, ejercítate en la fe, ejercítate en la piedad. En otras palabras, la misma escritura, el mismo Señor nos está mandando a entrenar la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no solo se entrena para tomar decisiones. La mente de Cristo se entrena para crear situaciones, para hacer. Porque la mente de Cristo hablamos que es la que crea todas las cosas. La mente de Cristo estaba en la creación, estaba allí, estaba ordenando todo el caos. Y la mente de Cristo tiene que ver con la sabiduría. Proverbios dice que Él afirmó los cielos con su sabiduría. Aleluya. La sabiduría estaba ahí desde el principio de la creación. La mente de Cristo estaba ahí. Aleluya. Y yo te quiero decir algo. Como la mente de Cristo estaba ahí, la mente de Cristo es antes de la creación. Aleluya. Si fue la que creó todas las cosas, es antes de la creación, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces usted es un ser eterno. ¿Por qué entonces, si Dios ha colocado eternidad dentro de usted, por qué usted se está preocupando por cosas pasajeras? La mente de Cristo vence lo temporal. Las circunstancias temporales las ve como cosas pasajeras, cosas que no vienen y van, pero yo quería decir otro término muy dominicano. ¿Cuál era? Esos no son vientos que tumban coco. Aleluya. Entonces, amados, nosotros tenemos una boca que está bien puesta aquí, y dentro de nosotros está también la palabra, y esa boca que el Señor nos ha dado, nos fue dada para hablar, para crear las cosas que no existen, crearlas. Bien, confesión de fe, la palabra de fe. Pero si nosotros nos guiamos por los sentidos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a vivir en otra realidad, porque recuerden que hablamos que los sentidos son los que tienen que entrar a sujeción, y los sentidos tienen que ver con el alma, que es la que se extravía, la que se ajusta a lo temporal, a lo vano, a lo pasajero. Entonces, no importa lo que tú ves, hablando de los sentidos, no importa lo que tú oyes, no importa de lo que tú sientas, lo que importa es la realidad de la mente de Cristo que está en ti. La mente de Cristo te dice, dile al justo que le irá bien. Aleluya. Donde hubo mal, dice la mente de Cristo, habrá bien. Todo obra para bien. Donde hubo escasez, habrá abundancia. Donde el devorador quiso robar, habrá multiplicación. Todo eso lo dice la mente de Cristo dentro de ti. Ahora bien, ¿qué eliges obedecer? ¿La mente de Cristo o tus sentidos? ¿Qué es lo que necesitamos? No es un cambio de pensamiento, es un cambio de naturaleza de la mente. Porque yo puedo levantarme una mañana y pensar en algo malo, y mañana levantarme otra vez y pensar en algo bueno, pero no cambió la fábrica de donde yo pienso, o sea, la fábrica de los pensamientos. Lo que debe cambiar es esa fábrica, que es la naturaleza. ¿De dónde surgen los pensamientos? ¿De dónde nacen los pensamientos? Es eso lo que el Señor viene a transformar. Por eso es que el arrepentimiento no viene sin antes el cambio de esa naturaleza en nosotros. Debemos ver mucho más allá de nuestros sentidos naturales. Y generalmente usted es lo que piensa que es. Usted es lo que piensa que es. Y usted le dará sentido a aquello que ve. Nosotros debemos romper los límites de nuestra mente natural. Tenemos que comenzar a declarar que nuestros ojos espirituales van a ver la realidad de Dios. Porque la fe no solamente viene porque oímos a un predicador. Esta nace porque podemos ver lo que el Espíritu está viendo. Podemos ver lo que la mente de Cristo ve. Y ahora sí vamos, por favor, a tomar una base o una historia bíblica como base para tener luz acerca de esta realidad. ¿De qué ven
nuestros ojos. Muchas veces lo que ven nuestros ojos naturales no es la realidad. Vuelvo y le digo, lo que ven tus ojos naturales, por favor, no es la realidad. Nosotros vivimos en una realidad totalmente distinta a la realidad del hombre. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los que tenemos la mente de Cristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 15. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡Ah, Señor! ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que vio este hombre que dio esta respuesta? Giesi, amados, que es el siervo de Eliseo, tenía una mente de criado. Por eso dijo: ¡Ah, Señor! ¿Qué haremos? Entonces no hay nada peor, amados, que estar en el evangelio y funcionar con la mente natural, con la mente humana. Hay más gentes dentro del evangelio frustradas. ¿Sabes por qué? Porque humanamente están razonando y están viendo las cosas desde una perspectiva totalmente personal. Por eso es que existen los "Ah, Señor, ¿qué haremos?". Pero vamos a ver qué dice el versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le responde Eliseo? No tengas miedo. El problema es lo que están viendo mis ojos. ¿Qué estoy viendo? ¿Y desde qué posición lo estoy viendo? El versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El problema, amados, no son los enemigos. El problema es cómo estás viendo lo que está frente de ti. El enemigo no es el problema muchas veces. El enemigo es cómo nosotros enfrentamos la situación, porque tenemos los recursos e ignoramos esa realidad de Dios en nosotros. Alguien dijo: el problema es cómo ves el problema. ¿Cómo lo ves? ¿Renuncias? ¿Te pones a llorar? ¿Te espantas? ¿O comienzas a ver y a entender por el Señor lo que Él te ha concedido y lo que ya tienes? Porque, señores, el Señor viene a abrir nuestros ojos no para ver lo que va a venir, sino lo que ya está en nosotros, lo que ya Dios nos ha concedido. Lo que está concedido, por favor. Y el Señor dice que nos ha concedido la mente de Cristo. Todas las cosas en Cristo Jesús son cosas consumadas. Después de la cruz, nosotros vivimos en el tiempo consumado, en el tiempo de lo entregado, de lo hecho, de lo ya, de lo completado. La obra fue completada, la salvación fue completada, la justificación fue hecha, la santificación. Los recursos fueron completados. De hecho, la palabra se va más lejos. La palabra de Dios dice que ya nosotros estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales. El Señor le mostró a Pablo la iglesia y él vio una iglesia gloriosa. Imagínese usted darle las herramientas y los recursos a alguien para que viva reposada y confiada y prósperamente, y que esa persona pues no use esos recursos o lo ignore. Eso fue lo que pasó con nosotros. Ya Dios nos proveyó todo lo que nosotros necesitábamos en Cristo, y ahora debemos funcionar con esa realidad en nosotros. Hola amigos y hermanos, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo abunden en sus vidas. Soy Misael Alexander.
y estás escuchando la impartición de la palabra de Dios. Este mensaje fue ministrado en Casa de Vida y es nuestro deseo que seas profundamente edificado. Nuestra casa de fe está ubicada en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Nuestros días de servicio son martes 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche y domingos a partir de las 7 de la noche. Para comunicarte con nosotros, marque al 829-610-0450. Es nuestro deseo que seas enriquecido en Cristo. Siga disfrutando de la palabra de Dios. Eliseo estaba funcionando con los sentidos espirituales, con los sentidos internos. Estaba viendo lo que Dios estaba viendo, pero Giesi estaba funcionando con sus sentidos naturales, con los sentidos de dentro. Estaba viendo de acuerdo a la realidad humana. Pero ¿qué Dios hizo? Abrió los ojos del criado. Aleluya. Y miró. Para poder avanzar en el camino, debe haber una impartición de la visión espiritual en nuestro espíritu. Porque Dios, recuerde que se comunica es con tu espíritu. Dios no le habla a tu mente natural ¿por qué no le habla? Porque no tiene la capacidad de entender. Dios le habla a tu espíritu. En todos los que estamos aquí hay un espíritu, sea regenerado o no, hay un espíritu. Ahora, el espíritu regenerado entiende, el espíritu que no ha sido regenerado tiene velos, no le permite ver la realidad todavía, ve las cosas de una forma totalmente diferente. Pero Dios se comunica a tu espíritu. Entonces tu espíritu, a través de la palabra, ¿qué hace? Quita velos y entonces comienza y se abre un destello. Y es por eso que dice el espíritu, creo. Entonces comienza la obra de la regeneración, porque el mismo Cristo dijo, yo los he limpiado por la palabra. La palabra es la que purifica, la que limpia. Por eso es que la fuente en el tabernáculo es comparada con la palabra de Dios. El sacerdote tenía que ir a la fuente para lavarse las manos y purificarse en la fuente. El agua es sinónimo de la palabra de Dios. La fuente también simboliza eso mismo. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo con este hombre? Con Giesi. Le abrió los ojos. ¿Para qué? Para poder caminar, avanzar en el espíritu. Ahora bien, para nosotros caminar en la mente de Cristo será como aprender a caminar de nuevo, porque es que es otra mente totalmente distinta a la mente antigua. Entonces hay nuevos hábitos, nuevas inclinaciones, nuevas tendencias que tiene la mente de Cristo que no la tiene la mente natural. Entonces cuando tú vienes, te es instalada otra mente totalmente diferente. Entonces ahí tú tienes que aprender a ir al ritmo de esa mente. Y es como caminar de nuevo. Y yo quiero abrir un paréntesis en esta enseñanza que considero que es de muy importancia. Y quiero mostrar a dos personajes en la palabra de Dios que experimentaron una transformación o un cambio que era necesario, un nuevo comienzo o un nuevo nacimiento. El primero es Saulo de Tarso. Todos conocemos la historia de Saulo. Saulo de Tarso dice que iba camino, que vio una luz. Todos vieron la luz, mas él solamente escuchó la voz. Todos cayeron al piso, pero solo él quedó ciego. Esa ceguera que sufrió Saulo de Tarso nos habla de nuestra insuficiencia y de nuestra muerte a lo que nosotros éramos, nuestra ceguera a la visión temporal y humana. Dios primero, ¿qué es lo que hace? Te hace dejar de ver la vida desde tu perspectiva para luego dar una nueva visión, para que veas de acuerdo a la visión de Él. El apóstol Pablo tuvo que ser derribado, tuvo que ser humillado para poder recibir la visión de Dios. Y este encuentro que tuvo es el encuentro de un hombre natural con la gloria de Jesucristo. Amados,
el hombre natural, cuando se encuentra con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo, con la luz de Cristo, lo que significa es destrucción al hombre natural, a la vida pasada. La cruz representa destrucción, muerte a la vieja naturaleza, separación de lo natural a lo espiritual. Entonces entendemos que a partir de ese encuentro, a partir de la cruz, no hay lugar para el hombre natural en la presencia de la luz. El hombre natural no resiste la luz, tiene que morir. Aleluya. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Otra persona que queremos mencionar es Nicodemo. Todos sabemos que este fue al maestro de noche. El Señor le dijo que para ver el reino tenía que nacer de nuevo. Estaba hablando de muerte. Pero yo les voy a decir algo, y como les decía ahorita, nosotros no todos estamos dispuestos a morir y a nacer de nuevo, a volver a empezar. Señores, para poder entender lo que Dios establece en su palabra para nosotros, nosotros tenemos que desaprender muchas cosas para volver a aprender. Dios no opera en mentes llenas de información humana. Dios espera que nosotros volvamos a ser reseteados, reconfigurados para ser actualizados con el nuevo sistema operativo llamado la mente de Cristo. Todos los sistemas electrónicos tienen actualización temporalmente, ¿verdad? Tienen que ser reconfigurados para poder volver a aceptar lo que Dios está estableciendo ahora, en este tiempo, ahora. Entonces, Nicodemo tuvo que recibir la enseñanza del Señor de que era necesario nacer de nuevo, y él lo entendió. ¿Por qué? Porque también esa expresión tenía que procesarla desde una naturaleza espiritual, y él no había sido regenerado. Oiga cómo él tomó esta expresión del Señor: ¿acaso tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? Y el Señor tuvo que decirle: no se trata de eso, se trata de nacer del agua y del espíritu, ser purificado, ser renovado otra vez en Cristo Jesús. Él nos habla de purificación por la palabra de Dios. Aleluya. La revelación de la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros solo están en Cristo Jesús. Jamás Nicodemo iba a entender lo que significaba nacer de nuevo, porque para poder entender el nuevo nacimiento tenemos que estar en Cristo Jesús. Pero muchos tuvieron a Cristo, pero no estuvieron en Él, ni Cristo en ellos. Solamente puede ser obtenido en Él. Aleluya. Y eso fue lo dicho a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver. Eso se encuentra en Juan 3:3. El hombre natural no puede ver. Esto significa que para que podamos conocer incluso las primeras letras del alfabeto, debemos estar en Cristo. Debemos aprender a Cristo y saber lo que significa estar en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Una crisis a lo que nosotros somos en nuestro sentido natural. También hay otra referencia que encontré que bendijo mucho mi espíritu, y es acerca del grano de trigo. ¿Sabe qué tiene que ocurrir para que pueda brotar la semilla del grano de trigo? Tiene que primero, Cristo lo dijo, caer en tierra. Luego que cae en tierra, tiene que ser absorbida por la tierra. Esa semilla tiene que entrar en oscuridad. Y allí entonces, ¿qué pasa con esa semilla? Es quebrantada, es desintegrada. Pero luego de ese proceso, esa semilla brota. Tenemos que notar que el grano original es Cristo, y solo ese grano contiene la vida. En ese único grano está la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando cae en tierra, que es absorbida por la tierra, atraviesa un proceso de desintegración, luego brota. Nace el tallo.
Entonces luego vienen las espigas y en esas espigas entonces hay vida. Entonces, ahí es que se multiplica la vida. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo y no muere. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenía que morir Cristo como grano original. ¿Dónde cayó? Cayó en nosotros. Aleluya. En nuestro espíritu. Y ahora nosotros portamos la vida de Él. Pero para poder portar su vida tenemos que estar en Cristo. Ser la reproducción de la vida del Señor aquí en la tierra. Por eso es que cuando nos ven a nosotros, ven al mismo Cristo, porque la vida que nosotros tenemos es la misma vida del Hijo de Dios impartida a nuestras vidas. Así es que podemos obtener la luz de la vida. Es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y esto es lo que significa estar en Él. Existe vida en aquel grano de trigo, pero esta vida ha sido impartida ahora en nosotros. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Debemos ir con Él a la muerte. Y ahí, bajo la acción del Espíritu Santo, unidos con Él, con Cristo en el sepulcro, hay una transmisión de la vida de Él. Por eso es que dice que fuimos sepultados con Él en su muerte, pero fuimos entonces resucitados con Él. Debemos estar en Cristo para experimentar ese proceso de muerte, pero de resurrección. Porque el poder, aleluya, de la resurrección también nos fue dado a nosotros. Y por eso es que es necesario que nosotros entremos en lo que nosotros llamamos este proceso. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La muerte equivale también a una negación. Nos habla de proceso. Debemos ver la cruz no solo como un evento, sino también como una crisis a nuestra vida natural, una separación. El hombre natural tiene que ser puesto de lado, a un lado el hombre natural, para que el nuevo hombre en Cristo, a través de su sacrificio que fue formado, fue establecido en la tierra, tenga la preeminencia y pueda entender y manejar los asuntos eternos. Entonces, amados, todo lo que nosotros vivimos, todas las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos, tiene una finalidad, tiene un fin para Dios en nosotros. Aprendimos que los límites del sufrimiento del cristiano están en Cristo y Dios lo permite para producir en nosotros paciencia, amor, tolerancia, confianza y esperanza. Todas estas realidades son manifiestas en nosotros en la medida que atravesamos por esas situaciones o circunstancias difíciles. Tienen una finalidad. Debemos aceptar el quebrantamiento porque es el quebrantamiento que abre el camino para que se ejercite y se manifieste en nosotros esas cualidades de Dios, como lo es su paciencia en nosotros. Usted no sabrá si es paciente si no es sometido a prueba. Nadie sabe para lo que da algo hasta que no lo somete a prueba. Por eso es que somos probados por Dios. Dios nos prueba. Y siempre que nos prueba, Él espera de nosotros lo mejor. Aleluya. Para poder ver la luz de la vida, tenemos que estar en la luz. Para poder ver a Cristo, tiene que haber algo de Cristo en nosotros. Para poder entender a Dios, tenemos que tener algo de Dios en nosotros, porque solo Dios puede entender a Dios. Si no hay nada de Dios en nosotros, no vamos a poder. El salmista lo dijo. Oiga lo que dice el salmista. Porque en ti está la fuente de la vida. En Cristo está la fuente de la vida. Me gusta también otro texto bíblico en Juan 4, que dice que en Él estaba la vida y la luz era la vida de los hombres.
Pero el salmista termina diciendo, en tu luz podemos ver la luz. Para poder ver la luz, tenemos que estar en la luz. Para poder entender a Cristo, tenemos que estar en Cristo. Si no, es imposible entenderlo. Por eso es que hay que entrar, amados, en un punto cero, donde hay muerte a lo que nosotros somos en nuestra composición natural, que es la que no entiende a Dios, y entonces ahí va a surgir la vida como el grano de trigo que vuelve a brotar. Entonces ahora Él comparte la vida con nosotros cuando vamos con Él a la cruz. Por eso es que cuando leímos, el apóstol Pablo no se propuso entender otra cosa, ni hablar otra cosa, ni ser sabio entre ellos, sino que predicar a Cristo y su cruz. ¿Qué tiene que ver con Cristo en las Escrituras? Y su cruz. Por eso hoy nosotros elijamos entrenar la mente de Cristo, porque la mente que elijamos entrenar es la que va a gobernar. Debemos alimentar la mente con su palabra. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, todo es para que sepamos, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos del entendimiento. Los ojos son alumbrados por el mismo Espíritu para poder ver a Cristo. El Espíritu nos trae iluminación. Es lo que hablábamos cuando entramos en el lugar santo. Comemos la palabra, el pan que está en la mesa de la proposición. Somos iluminados a través del candelero de oro. Ahí está la revelación y la iluminación. El pan como la revelación de la palabra y el candelero como la luz que alumbra los ojos para poder ver. Entonces luego es que entramos al lugar santísimo. No hay espacio para nosotros al lugar santísimo a menos que nos sean abiertos los ojos del entendimiento. Y esta oración que encontramos tanto en el segundo libro de Reyes y aquí en Efesios, no son oraciones inocentes, son oraciones que pertenecen al pacto eterno del Señor. Por eso hoy le agradecemos a Dios por revelarnos esta realidad tan gloriosa. Él hace la pregunta en el último versículo de lo que acabamos de leer. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruirá? A nuestros sentidos naturales hay que enseñarle todo, pero a la mente de Cristo no. Porque la mente de Cristo ya decodifica lo que es para nosotros. Por eso nosotros debemos rendirnos a su voluntad para ver lo que la mente de Cristo es en nosotros. No es lo que nos va a dar, sino lo que ya la mente es en nosotros, porque recuérdese que la mente es la que fabrica, es la que hace. Lo que no existe, lo crea. Y Dios nos creó, nos dio y nos concedió su mente. Pablo dice, no me interesa conocer a Jesús según la carne. ¿Sabes qué vio Pablo? Al decir esto, él vio una generación que hablaba acerca de las historias de Cristo Jesús. Hablaba de las historias humanas, pero a Pablo no tuvo un conocimiento de Cristo humano, del que estaba en la tierra, del que caminó en las calles polvorientas de Jerusalén. Él tuvo un conocimiento del Cristo revelado. Él conoció al Cristo revelado. Él dice, yo nunca estuve en la cruz, pero sé cómo piensa el Cristo que fue a la cruz. Por eso él dijo, estoy juntamente crucificado con él. No necesitas ver ni estar en Jerusalén para conocer al Cristo de la gloria. No necesitas verlo. No desees ser Pedro, ser Juan, que se recostó en su pecho. Puedes tener una revelación del Cristo resucitado e impartido como vida en tu interior.
Tan solo tienes que anhelar conocerle. Aleluya. Y recuerda que Dios te ha colocado su mente. Que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Paz y gracia del Señor sean multiplicadas sobre tu vida. Te saluda Misael Alexander. Si este mensaje ha tocado tu corazón, contáctanos 829-610-0450 o escríbenos al correo electrónico casadevidard@gmail.com. Síguenos a través de las redes sociales Casa de Vida RD en Instagram y Facebook. Si estás en Higüey, República Dominicana, te animamos a que nos visites en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Casa de Vida, Comunidad Cristiana, somos una familia.